Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón para el repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Oye, bienvenidos, contentos estamos de estar participando nuevamente en un podcast con ustedes. Ya se nos viene fin de año, Navidad. Jingle Bells, feliz Navidad y próspero año nuevo para todos ustedes. Que tengan unas lindas fiestas, que a pesar de la pandemia, a pesar de las restricciones en el país y en el mundo, puedan compartir con sus seres amados. Siempre te has dado cuenta, Titi, que a pesar de que esta no es fiesta cristiana, ¿no? Como que el ambiente cambia, como que la gente anda más linda, se promociona más el amor, el cariño. Todos llegan a ver feliz. Home Alone, todos llegan a ver, ¿cómo se llama esa Home Alone? Cuando Macaulay Culkin queda en la casa solo, ¿cómo se llama? Se llama... Mi pobre angelito. Mi pobre angelito. Qué clásico, ¿no? O cuando Schwarzenegger quiere comprarle el juguete al hijo y no puede. Películas de amor, de cariño, qué buena película. De pérdida y de materialismo. Bueno, estamos en una época especial del año. Estamos quizás intentando celebrar, se cree, el nacimiento, el natal de Jesucristo cuando no lo es. Pero igual bonito, ¿no? Que la gente celebre por lo menos con amor, ¿o no? Con cariño, con paciencia y no con materialismo. Así que hacemos el llamado, ¿no? A que ocupen todo ese dinero a ayudar a la gente. Ahora que no pueden andarse mandando regalos. Bueno, aunque pueden en todo caso, pero esperemos que este año sea diferente en ese sentido, ¿no? Que se pueda ayudar a la gente que más lo necesita. Y felices de estar aquí compartiendo un espacio podcast formato Navidad. Voy a poner de fondo música navideña, Titi. En este momento no la escuchamos, pero se van a escuchar las campanitas, se van a escuchar la nieve, no se escucha caer, pero imagínense que hay nieve cayendo. Ya, vamos a saludar a nuestro invitado. Hoy día tenemos al chico artista de Espacio Joven, a nuestro creador de murales, a nuestro Da Vinci. Nuestro Da Vinci de Espacio Joven. Nuestro amigo que postea los lettering, los lettering en nuestra página. Bienvenido, Alfonso. Un aplauso para Alfonso. Muchas gracias, chicos. Estoy muy feliz de estar acá. Gracias por la invitación y espero que sea de mucha bendición para todos los que oigan este podcast. Siempre vimos sus manos, hoy día oímos su voz, imagínense, ¿no? Claro. Es nuestro amigo complemento. Attack. Bienvenido, Alfonso, un gusto tenerte con nosotros y gracias por aceptar la invitación. Está aquí en nuestro formato navideño. Espero que los próximos lettering tengan formato muérdago, campanitas, Rodolfo el Reno. Sí, no lo había pensado, pero creo que sería una muy buena idea. Bien, vamos a partir ya de lleno. La Titi, bueno, va a dar los avisos, los saludos y vamos a partir con esta lección que se llama La Escuela de los Profetas. Titi. Tenemos un saludo de María Rosa Jiménez. Dice: saludos de parte de los JA de Sindenpart, del distrito Coquimbo Oriente. Un saludo, ¿cierto?, para ese distrito. Ahora sí, un aplauso para Sindenpart. Y tenemos actualmente 2 cosas para que puedan asistir nuestros jóvenes. Tenemos el final del Club de Líderes Nacional, que va a ser el 11 de diciembre a las 8. Y el invitado es el pastor Campitelli, así que están todos cordialmente invitados. Y también el trimestral, que es el encuentro de maestros de la Escuela Sabática Joven. Esto va a ser, si no me equivoco, hoy, horario de Chile, 8 p.m. Y va a estar con nuestro pastor Remo Díaz. Así que están todos cordialmente invitados. Estos son los eventos que tenemos próximos. Así que ya vamos a empezar con esta lección. ¿Te parece, Mati, si ya doy con la introducción? Las fuerzas especiales sabemos que realizaban sabotajes. Uno cuando dice sabotaje se imagina el tiro a Among Us. Y reconocimiento. Desde la Segunda Guerra Mundial, las operaciones han aumentado en complejidad, como las operaciones encubiertas de inteligencia, la seguridad nacional y el rescate de rehenes.
¿Por qué hablamos de esto? Porque si el antiguo Israel hubiera tenido un equipo de fuerzas especiales como estas, probablemente habría estado compuesto por jóvenes graduados de las escuelas de los profetas, que es de lo que vamos a hablar en este podcast, o sea, en esta lección también. Así que vamos a ir con los datos, Mati. ¿Tú tienes unos datos para nosotros? Bien, los datos de impacto de esta semana, como vamos a hablar de los profetas y la relación radical que tienen ellos, voy a hablar hoy día de falsos profetas modernos, ¿ya? El primero en la lista es uno de los más conocidos, lamentablemente fue un ex adventista, David Koresh, que se creyó profeta y se llevó a una comunidad a Waco, Texas. Se investigó con la FBI y finalmente descubrieron que estaban vendiendo armas, y cuando fueron a hacer, cuando hicieron los fueron a buscar para llevarse a los detenidos, estas personas no quisieron salir y se encerraron. Entonces los de la FBI en ese tiempo no tenían los métodos de negociación, así que hicieron presión psicológica por varios días hasta que soltaron a los niños, y después de haber soltado a los niños hubo una balacera, finalmente una masacre y murieron todas las personas que estaban dentro de esa casa o de ese recinto. Y eso se conoce hoy día, eso fue en 1993, eso se conoce hoy día como la gran masacre de Waco, Texas. Ya, incluso es muy trascendental para la historia de Estados Unidos, porque después de esa masacre, estas personas, la FBI empezó a ocupar la negociación para que la gente no muriera, como murieron muchas personas. Ya, así que ese es un poco perturbador, ¿no? Medio bizarro el dato. Pero bueno, esos son los profetas modernos. Ya. También otro de los más conocidos es Jim Jones. Este era un pastor evangélico que tenía la iglesia del pueblo, y finalmente con lo que recaudaba en su iglesia, la iglesia del pueblo, él quería hacer una utopía, ¿ya? Entonces para eso compró una isla que le puso por nombre Jamestown. Y en Jamestown, cuando la gente se fue a vivir, fueron muchas personas a vivirse con él celebró una santa cena en Jamestown. Y les puso cianuro en el vino. Entonces miles de personas murieron ese día. Eso fue en 1978. Y por eso es conocido Jim Jones, por la masacre también en Jonestown. O sea, son bien perturbadores los datos, pero es como para que entiendan un poquito los profetas que existen hoy en día, ¿no? Estos son los falsos profetas que existen. No vamos a comparar en todo caso hoy día a los profetas con los falsos profetas, pero para que se entienda un poquito, vamos a hablar de la relación radical, ¿ya? Se cree que casi 1000 personas murieron en Jonestown. Ahora, Jim Jones no tomó cianuro, ¿ah? Interesante que él hizo tomar a todos cianuro, pero él no tomó, y él se encontró después en su tienda con un balazo en la frente. Alguien lo mata. Bueno, vamos a hablar de otros dos más para que no sea tan terrorífica esta. Estamos en fiestas. No es la idea de que se asusten ni dejen de escuchar el podcast. Pero también está la secta del templo solar. La puerta al cielo, la puerta al cielo. No vamos a hablar del templo solar, que es rusa, pero la puerta al cielo. La Puerta al Cielo era una secta que creían que se comunicaban con extraterrestres. Bueno, en todo caso, esto está en reportajes. Se han dado reportajes en el cable, y lo pueden encontrar ahí. Este fue Hale-Bopp. Cuando el cometa Hale-Bopp dejaba un espectacular rastro en el cielo nocturno en 1997, y todas las personas se maravillaban. Algunas personas se aprovecharon de esto. Marshall Applewhite, un hombre que, según él, iba a hacer que la gente pasara a otro estado de vida, y al final también hizo que se sacrificaran personas, ¿ya? Murieron por culpa de él, alrededor de unas 39 personas por suicidio colectivo. Bueno, la gente lo siguió, ¿ya? Y y el último que me contó encontrarlo, que era Aum Shinrikyo. Ya hay muchos más peores, ya, así como los de la secta Manson. Pero Aum Shinrikyo era un terrorista que tenía una secta en Japón. Ya, y este hombre hacía que la gente hiciera atentados bombas, por ejemplo, en los metros y todo. Entonces, interesante que todas estas personas siempre llevaron a muchos a la desgracia. ¿Ya? Eso es como una de las cualidades de los falsos profetas, ¿no? No sé si cualidades, una de las particularidades de los falsos profetas.
que llevan a muchos a la desgracia. Y como dice mi mamita, o sea, es normal que haya gente loca y tonta, ¿no? Pero que fuerte que hayan personas que los sigan. Eso fueron. Hoy día fueron de alto impacto, ¿viste? Medio perturbadores. Le voy a poner esa fuga de Bach. Interesantes, voy a decirle, interesantes. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque imagínense, estas personas siguieron a estos hombres que estaban diciendo puras mentiras y hicieron estas cosas tan radicales, ¿cierto? ¿Qué nos queda a nosotros que seguimos la verdad? Ahí se las dejo. Vamos a continuar. Ahora vamos a comentar el texto bíblico que queda en 2 de Reyes 4:38 al 44. Aquí se explican 2 historias en las cuales está Eliseo con algunas personas interesantes. Quiero pedirle a nuestro invitado que comience comentando lo que le gustó del texto de esta semana. Dale, Alfonso. Bueno, Titi, a mí lo que más me llamó la atención del texto, creo que podría ser como el carácter de Dios que se presenta en medio del texto. Como tú decías, hay como 2 historias que se presentan dentro de la Biblia, de estos versículos, y me parece muy interesante la manera en cual los profetas, que son personas las cuales estaban como totalmente enfocadas como una vida para Dios, en aprender más de Él, estar más cerca de Él, etc., al pasar por dificultades, al tener por ejemplo, la primera dificultad que era que tenían como una comida envenenada, ¿cierto? La cual no se podía comer porque si no se iban a morir. Y llega Eliseo, como que resuelve el problema, entre comillas. Luego nos encontramos con el segundo caso, en el cual vemos mismo, ¿cierto? No tenían suficiente comida para darle a tantas personas y luego logran dársela a más personas. ¿Y qué es lo que quiero decir con todo esto que explico así tan brevemente? Que me llama la atención que Dios está siempre dispuesto a ayudar a sus hijos cuando ellos también son fieles con Él. Y es bacán porque a finales de cuentas nos podemos ver la mano de Dios obrando con los profetas de la Biblia, como también puede obrar hoy día con nosotros, ¿cierto? Como puede hacer esos milagros que, no sé, la comida envenenada que nos podría hacer mal, que hizo en un pasado, también lo puede hacer hoy día con nosotros. O sea, Dios es muy bacán. Y creo que con los profetas lo fue y lo sigue siendo hoy día con nosotros. Mati, ¿te gustaría también comentar? Sí. Esta es una historia del profeta Eliseo, ¿ya? Dos de los tantos milagros que él hizo, porque él hace muchos milagros en vida y uno diferente. Este va a ser un dato curioso, ¿ya? Elías, que es el profeta que es el maestro de Eliseo, y después viene Eliseo que lo precede. Elías tiene escrituralmente en orden 7 milagros contados, escrituralmente, ¿ya? Y cuando Elías se va al cielo, Eliseo pide la doble porción del espíritu de Elías. Y escrituralmente, Eliseo tiene 13 milagros en vida. ¿Habían escuchado eso? Elías 7, Eliseo 13. Pero cuando Eliseo muere, esto es muy buena, cuando Eliseo está muerto, cuando está en su tumba, hay una guerra contra los filisteos, si no me equivoco, y cuando están enterrando un cuerpo, vienen los filisteos a invadir, entonces tiran un cuerpo así como a la tumba de Eliseo, así rápido, algo así fue, o alguien murió y cayó en la tumba de Eliseo, y la persona resucita al tocar la tumba de Eliseo, la tumba de Elías, perdón, de Eliseo, no sé si los huesos de la tumba. Entonces Elías tiene 7 milagros escriturales y Eliseo tiene 14, el doble espíritu de Elías. Ya. Qué épico. Entonces, aquí quería venir con todo esto, que hoy día nosotros lo que estamos estudiando en contraste lo que han pasado con los profetas modernos, es que el profeta es un ejemplo de relación radical con Dios. Eliseo es un ejemplo de relación radical con Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que los profetas tienen varias características. Ya les contaba a ustedes que la semana pasada estaba dando justo una charla del don de profecía. Pero cosas importantes, por ejemplo, es que los profetas son buenas personas y están buscando hacer el bien, ¿ya? Tratar con bien a las personas. Ahora, claro, están los ejemplos de los que pelean contra el mal, ¿no? Como Elías, que Elías hace descender fuego del cielo y después matan a todos los profetas que se cortaban y hacían cosas malas, ¿no?
pero el profeta siempre busca hacer el bien. O sea, como le decía mi amita, ¿no? Está bien que haya gente que haga el mal o que sea mala, pero es malo que la gente lo siga. Entonces un profeta es un ejemplo de lo contrario a los profetas modernos, ¿no? Que son personas que buscan el bien de los demás, no el bien propio, no tampoco hacerle daño a la sociedad, qué sé yo, sino que el bien. Ahora que estamos estudiando el Regados por su palabra, Jeremías, ¿no? Jeremías siempre le dice, vuelvan de sus caminos, el Señor los va a prosperar a donde vayan, pero vuélvanse a Él. Y son horribles los tipos. Oye, Israel, Judá con Jeremías se portó, pero horrible. O sea, le pedían que escribiera, le quemaban los libros, le pedían que profetizara, después no le creían, le pedían que le dijera algo y lo echaban. Se portaron horrible con Jeremías. Y bueno, el capítulo de hoy día era con Baruch, ¿no? Y ahí Baruch dice que va a ser bendecido, que su vida va a ser su botín. Entonces, eso quería contrastar, ¿no? Que una persona que tiene una relación estrecha con Dios como Eliseo, que llega a hacer maravillas como milagros quizás, pero por el bien, o sea, de una forma benigna con las personas, nunca intentando hacer daño, nunca hacer un mal, ¿no? Que es parte de tener una relación estrecha con Dios. Cuando uno tiene una relación estrecha con Dios, uno busca el bien de las personas, la bondad. Claro, hay situaciones que pareciera que uno se puede molestar, enojar, ¿cierto? Como Pedro cuando juzga al mago, como Jesús cuando echa a las personas del templo, pero siempre es por el bien, siempre abogan por la bondad, como dice en la educación, ¿no? Que se mantienen del lado de la justicia aunque se demoren en los cielos, siempre por el bien, siempre. Amén. Eso. Bueno, personalmente a mí me gustó mucho este texto, más porque me da la seguridad de que el Señor nunca va a tenerme muerta de hambre. No sé ustedes, pero cada Bueno. profeta que vimos anteriormente, o sea, hablemos de la gente en el desierto. El Señor le proveyó maná a Elías, los cuervos le venían a dejar comida. Imagínense, aquí las dos son de alimentos. Primero, una comida envenenada, la transforman que no sea envenenada y que se pueda comer. Y la otra es... Claro, o sea, por inanición, no sé, una persona que cree en Dios por inanición no muere. Exacto, eso es lo que quiero decir, que el Señor... Me gustan mucho esos salmos que dicen, si el Señor se preocupa de las aves, ¿cómo no se va a preocupar de ti? Me gusta mucho porque muestra el carácter de Dios, que siempre se preocupa por sus hijos. No sé ustedes, pero eso me encantó eso. Bueno, está bien, no va a pasar hambre, me gusta la nitidez. Me quedo tranquila. Bueno, vamos a continuar con los ejemplos. Y vamos a hablar por lo menos de las comparaciones que tenemos con el reino de Dios. Sabemos que el Señor cuando se manifestó como hombre aquí en la tierra, dijo muchas parábolas en comparación del reino de Dios, para que nosotros como simples humanos, como gente con mente pequeña, pudiéramos entender un poco de qué se trata esto, lo que es el reino de Dios y su inmensidad. Chiquillos, yo quiero saber si a ustedes se les viene a la mente alguna de estas parábolas que el Señor ocupó. No sé, puede ser la de la semilla de mostaza o cuando el Señor compara el reino de Dios como un tesoro que está escondido. Le estoy dando ejemplos, pero ustedes igual díganme, po. Sí, pues está como el de las vírgenes, ¿no? El reino de los cielos es como 10 vírgenes, dice. Y ahí habla de la relación estrecha, porque hay vírgenes que guardan el aceite para estar esperando al novio que saben que va a venir, ¿no? Entonces su relación parece no presente, pero aún la tienen porque ellas guardan aceite para esperar, que tiene que ver con la relación de mi comunión Espíritu Santo, ¿no? Buscar la lluvia temprana del Espíritu Santo, lluvia tardía, para que cuando llegue la lluvia tardía yo esté apresto, a pesar de haberme dormido. Acuérdense que la parábola de las 10 vírgenes se duermen los 10, ¿no? No se duermen 5, se duermen las 10, pero son 5 las que al despertar estaban con aceite extra. Entonces, estas parábolas del reino siempre es como que Dios nos dice, oye, mi reino, o sea, bueno, igual lo dice en Apocalipsis, pero dice, mi reino abarca tantas hectáreas, tengo tanto en el reino, pasó tanto en el reino, somos tantos reyes, como uno se imagina que alguien describe un reino, sino que Jesucristo siempre lo describe con parábolas, que son como mnemotecnias de memoria, ¿no? Para que nos acordemos de que nuestra relación tiene que ser como una viña,
y que nosotros tenemos que ser como la uva que se mantiene, ¿cierto? A la viña que es Jesucristo, que somos como las novias o las amigas de la novia, perdón, que están esperando que venga el novio. O sea, literal, el Señor siempre ha tratado de facilitarnos a nosotros entender esto. Por algo ocupaba esas parábolas, porque esas parábolas como que nosotros actualmente no las entendemos tanto porque, no sé ustedes, pero yo no vivo en una viña, pero antiguamente las personas sí, ¿cachai? Tenían viñas, veían harto, era variable el contexto. Alfonso, ¿se te ocurre algún otro ejemplo? La verdad, estaba pensando y particularmente creo que las parábolas como que se relacionan con el reino del cielo, creo que ya las nombraron casi todas, pero no, tranqui, pero sin duda alguna me gustan harto también estas parábolas que se relacionan de cierta manera como con nuestra vida espiritual hacia el reino de los cielos. Por ejemplo, como la de la oveja perdida, ¿cierto? Que nos comenta que Cristo nos quiere salvar constantemente, aun cuando seamos esa una entre las 99, ¿cierto? Y esas distintas parábolas las cuales nos comentan de que Cristo está preocupado por nosotros, por nuestra vida espiritual, y para que finalmente nosotros seamos, de cierta manera, como ganadores o obtengamos, por decirlo así, la vida eterna y el reino de los cielos, que es como súper genial igual. En la lección se da el ejemplo de la parábola de la perla de gran precio. Esa es la que no comentamos, ¿cierto? Todos nos guardamos de comentar esa. Que en Mateo 13, 45 al 46 dice: sucede también con el reino de los cielos como un comerciante que anda buscando perlas finas. Cuando encontró una de mucho valor, fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla. ¿Cuál es la correcta interpretación de esto? Es que esta parábola declara simple y claramente que en relación con Jesús el valor es radical, el valor de este reino, ¿cierto? A diferencia del tesoro escondido, que todos hemos escuchado esa parábola, que precede de esta parábola de la perla, el vendedor ahora sí conoce su valor, que el anterior no se conocía el valor y él aprovecha esto, pero ahora se conoce el valor y el comprador de la perla no está obteniendo un precio barato. Él paga el precio justo, o sea, lo que vale la perla. Para costear la perla, finalmente el comprador vende todo lo que tiene, ¿cierto? En las dos, las personas venden todo lo que tiene, pero aquí se conoce el precio de esta perla de gran valor que estamos hablando del reino de los cielos. Me acordé de... Entonces, vamos a... Hay un libro que se llama El mejor vendedor del mundo, algo así, El gran vendedor, que yo lo recomiendo en un libro. Y él da los pergaminos de sabiduría. O sea, el libro cuenta de que este chico tiene un maestro que le da los pergaminos de la sabiduría, ¿no? Y los pergaminos de la sabiduría no tienen valor. Tienen un valor así demasiado excelso. Entonces, todos estos pergaminos hablan de todas las bondades, como, no todas, pero como grandes bondades bíblicas, ¿no? El amar a los demás, el ser bueno. Es súper bonito el libro, lo recomiendo, es cortito, te lo leen en un rato. Y está transada con la vida de Jesús, la historia. O sea, son personajes contemporáneos de la vida de Jesús. Muy bonito el libro. Se llama El mejor vendedor del mundo. No me acuerdo cuál es, pero es algo así, El mejor vendedor del mundo. Muchas gracias, Mar. Vamos a continuar con la forma práctica. Que yo pude recalcar que, bueno, la historia de que David fue a ver que David fue a ver a Samuel, que estaba en Ramá, se encontró con estos jóvenes que son los de la escuela de los profetas. Y estos no eran cualquier jóvenes, tenían ciertas características. Y me gustaría recalcar por lo menos 8. Que primero buscaban la excelencia espiritual y académica. Muchas veces anteriores en nuestros podcasts siempre hemos dicho que nosotros tenemos que ser intachables, ¿cierto? Y buscar la excelencia. La segunda es que eran confiables para servir en cargos. Estos jóvenes eran gente capaces de cumplir esto, ¿cierto? El tercero era que servían como maestros del pueblo. Mire qué bonito. Cuarto, no dependían de sí mismos, sino que dependían de lo que Dios hiciera por ellos. La quinta es que en la crisis acudían a la oración. La sexta es que tenían una experiencia viva con el Señor. 7, en el séptimo, confiaban en su poder absoluto. En el octavo y último, no dudaban
de que el carácter de Dios era amor. Yo leo estas características de estos jóvenes y es como el ideal que todos deberíamos alcanzar. Como que no son personas santas estos jóvenes, sino que son personas comunes y corrientes como nosotros, a lo que nosotros podemos llegar a ser. Un súper lindo ejemplo. Y estos llegan a ser profetas por escuela. Es súper raro porque se supone que los profetas en la Biblia eran escogidos por Dios, pero ellos van a la escuela de los profetas. La escuela de los profetas fue instaurada por Samuel, el profeta Samuel, del libro que estamos leyendo. Pero el profeta Samuel, es interesante que esta escuela no es instaurada así como por plan de Samuel, sino que Ana, que era la mamá de Samuel, no iba a tener hijos. Pero Dios vio en ella una mujer fiel y le dijo, yo te voy a dar un hijo, pero me lo consagras desde chiquitito. Me lo mandas al templo desde chiquitito. Entonces, imagínense que todos los sacerdotes llegan a ser sacerdotes adultos, ¿no? O profetas llegan a ser profetas adultos, pero Samuel llegó a ser sacerdote y profeta porque le hablan desde pequeñito. Dios habla con él desde pequeñito, desde bebé. Entonces, el pequeño tenía la experiencia. O sea, ¿quién mejor maestro que Samuel, que era profeta desde como los 5 años, no sé? Entonces el Señor planificó esta escuela de los profetas con Samuel. Y bueno, y en el contexto de Elías y Eliseo es donde hay un montón de profetas. Acuérdate cuando Elías se va a ir al cielo, Eliseo lo persigue y pasan como por, no sé, son 3 ciudades parece, y en todas las ciudades habían profetas. Incluso en el tiempo de Elías también se matan un montón de profetas. O sea, nosotros conocemos el gran periodo profético como el de Jeremías, Isaías, Baruch, Daniel y Sofonías, que son como los profetas que eran contemporáneos, ¿cierto? Entonces, me parece que me falta uno. Hay otro profeta que como que se mandan cartas o escriben, pero en el tiempo de Elías y Eliseo habían un montón de profetas en el pueblo de Israel. Por la escuela de los profetas, la universidad de los profetas. Qué bacán. Vamos a continuar, si no tenemos ningún otro comentario sobre esto, a la parte de la anécdota. Y aquí te vamos a pasar el micrófono a ti, Alfonso. Esta es tu parte. Queríamos preguntarte si tienes alguna anécdota con alguna experiencia radical como la que tuvieron estos profetas o estos participantes de la escuela de los profetas. Bueno, la verdad es que yo no sé si podría decir que la historia que voy a contar me considera a mí como parte de la escuela de los profetas, pero cuando me comentaste, Titi, que tenía que contarles una historia, ¿cierto? Se me vino a la mente la historia de mi bautismo. ¿Y por qué la historia de mi bautismo? Bueno, yo tuve el privilegio de estudiar en un colegio adventista y en la media, particularmente estaba muy activo lo que era la AAA. Y a pesar de que yo no participaba porque yo no era adventista, me bauticé en el 2017 en segundo medio. Ocurrió que en la AAA, yo creo que se da algo parecido tal vez como lo que pasaba con la escuela de los profetas. A pesar de que está el pueblo de Israel, ¿cierto? Que era un pueblo escogido por Dios, que podríamos como tal vez hacer como una analogía con el colegio adventista, a pesar de que no es un lugar perfecto, ¿cierto? Ni escogido por Dios, pero tiene una visión distinta. Ocurrió algo con la AAA, ¿cierto? Eran chicos los cuales estaban como dispuestos a acercarse más a Dios, hacían actividades para estar más cerca, intentaban estudiar la Biblia, intentaban mostrarle a otros el amor de Cristo. Y yo me bauticé en un congreso en el 2017, en el congreso de Tomé, pero ocurrió que a pesar de que las cosas sucedieron de una manera como muy random, por decirlo así, porque yo no iba con la mentalidad de bautizarme, mi mentalidad en el congreso era otra. De hecho, yo fui porque me pidieron actuar en una obra para el congreso y yo iba solo por eso. Y ocurrió, ¿cierto?, con los temas del pastor que hacía los llamados y yo pasé adelante, pero yo decía, no, yo no me voy a bautizar hasta que llegue a cuarto medio. Esa era como la meta, sí. Cuarto medio me bautizo, antes no. Y ocurrió que una noche el pastor llamó y dijo, ya sé que hicimos los bautismos del día, pero hay alguien que se quiera bautizar en este momento, sin haberlo pensado, sin haberlo dicho antes, que quiera tomar la decisión ahora. Y gracias a Dios pude pasar ese llamado, ¿cierto? Tomé la decisión esa misma noche, me bauticé. Y lo interesante y la relación que hago, ¿cierto?, con la escuela de los profetas, es que un tiempo después, cuando yo ya empecé a asistir a la iglesia, me hice más amigos de la iglesia como tal y también del colegio, de la AAA, me di cuenta de que todo este tiempo en el cual yo primero no iba al congreso, después me invitaron a la obra, yo fui, pasé el llamado, hubieron un grupo de chicos de la AAA
que estuvo orando por mí, que estuvo pendiente de mí, que siempre estuvo como intentando acercarme más a Cristo. Y yo no sabía nada, no tenía idea, pero Dios obró. Y obró de una manera de la cual ni yo creo que me esperaba, porque, como bien comenté anteriormente, mi mentalidad en el Congreso no era bautizarme. Pero creo que cuando los hijos de Dios se acercan a Él, lo buscan fielmente, están dispuestos, tal vez como lo estaban, ¿cierto?, en la escuela de los profetas, y tienen esas características que tú mencionaste, ¿cierto?, que intentan también llevar a otros el amor de Cristo, Dios también provee y hace milagros de manera que tal vez nosotros no nos imaginamos. Delante estudiamos la historia, ¿cierto? Dios convirtió comida envenenada en comida sana, le dio comida, con poquita comida le dio comida a muchos, ¿cierto? Pero también Dios puede convertir corazones, Dios puede hacer grandes milagros. Y yo era una persona así como que estaba re lejos de la iglesia adventista, era como muy hater, así como nada con la iglesia. Y Dios hizo un milagro y confío en que los milagros que Dios hizo en un pasado, ¿cierto?, también los puede seguir haciendo en la vida presente. Así que creo que esa sería mi anécdota con respecto a la escuela de los profetas. Qué linda anécdota, Foncho. Muchas gracias por compartirla con nosotros. Sabemos que es algo personal y lo agradecemos. Ya vamos a ir concluyendo con este podcast. Estuvo súper lindo, me gustó mucho hablar sobre la escuela de los profetas con ustedes. No sé si tienen algo para decir. Costó, pero salió. ¿Eh? Costó, pero salió. Pero salió. Amén. No sé si tienen algo para resumir la lección. Poncho primero y después el Mateo, ¿no? ¿Sí? Si yo pudiera resumir la lección, yo creo que la resumiría en la frase que también puse en el lettering, así que si no la han visto vayan a verlo, que es que mi clamor sería hacia Dios y decirle: Señor, edúcame para ser un instrumento que puedas usar en un tiempo como este. Los profetas que estaban en la escuela de los profetas se estaban preparando para servir a Dios, para ayudar al pueblo, para acercarlos más a Cristo, y creo que esa también es la misión de cada uno de nosotros en el día de hoy. Tenemos que ser más como aquellos que iban a la escuela de los profetas, aquellos que se preparaban, aquellos que buscaban cada día incesantemente estar más cerca de Dios, porque necesitamos una relación más estrecha con nuestro Salvador, sobre todo en un tiempo como este. Yo creo que los chicos ya lo han mencionado, ¿cierto? Estamos en un tiempo difícil. Necesitamos compartir más del amor de Cristo a las personas, pero no lo podemos hacer si no estamos dispuestos. No lo podemos hacer si no permitimos que Dios obre en nuestros corazones y a través de nosotros. Así que creo que ese sería como mi resumen, no tan resumen, con respecto a lo de la escuela sabática. Gracias. ¿Mati? La relación radical, o sea, el profeta representa eso, ¿no? Una relación radical con Dios. Y es imposible que un profeta sea malo. Bueno, le contaba a usted, ¿no?, antes del podcast, que Oxford hizo una investigación de Ellen White. Yo sé que no íbamos a hablar de Ellen White hoy día, pero hizo un libro, una investigación, porque yo considero que ella es patrimonio norteamericano. O sea, se hizo una investigación en Oxford que el libro se llama Profeta Americano. Y porque ella en la práctica es un profeta del que no hay que avergonzarse, del que no da vergüenza, como la mayor parte de los profetas del tiempo de Ellen White, o como los que nombramos al principio, ¿no? Son personas que dan vergüenza decir que fueron profetas, o que si yo lo hubiera seguido me hubiera dado vergüenza haberlo seguido. Entonces el profeta simboliza eso, ¿no? Esa relación radical, y ella en momentos de su vida donde estaba enferma y necesitaba tratamiento, no sé, pues de hacer algo que ella no debía o pensaba que no era parte de la salud, ella llegaba a decir cosas como: prefiero morir antes que pecar. Entonces esa es como la actitud relacional que uno debería tener con Dios, ¿no? La actitud que tiene un profeta. O sea, ¿cuán lindo sería que todos fueran profetas? De verdad, sí, po. No como David Koresh, pero esa es como mi resumen. Muchas gracias. Voy a leer la cita para terminar. Es un poco larga, pero es necesaria, así que atención. En estas escuelas, los principales temas de estudio eran la ley de Dios, con las instrucciones dadas a Moisés, la historia y las músicas sagradas, y la poesía. Se arrastraban las pisadas de Jehová, y la fe abarcaba el objeto central de todo el sistema, que era el Cordero de Dios, que había de quitar el pecado del mundo. Se fomentaba el espíritu de devoción, y no solo se enseñaba a los alumnos que debían orar, sino también la forma de hacerlo, de acercarse al Creador, de ejercitar la fe en Él, y de comprender y obedecer las enseñanzas de su espíritu. Cuán importante es aplicar esto en nuestras vidas, ¿cierto? Amén.
Bueno, ya llegamos al final de este podcast. Le agradezco mucho a Alfonso, Mati, por participar con nosotros. Yo la pasé muy bien, no sé ustedes. Estuvo muy Sí, bueno. se pasó bien, muy se bueno, pasó bien. A pesar de los inconvenientes. El podcast navideño. Pues bueno, estamos, en todo caso, este sería el podcast eclipsero, porque esta semana es el eclipse, Cierto, toda la razón. ¿cierto? Pero ya el siguiente sería el navideño, el siguiente sería el año nuevero. Así que fue un gusto haber compartido contigo, Alfonso. El Señor te bendiga, gracias por haber venido. Vean sus letterings, su ministerio de lettering. Aquí el hombre es un artista, ¿eh? Yo le estoy viendo aquí su fondo de su pieza. Es un artista. Alfonso Da Vinci, así le llamamos hoy día. Y la Titi, también agradecerte, Titi, por haber participado. El Señor los bendiga. Ya la siguiente lección, ¿cómo se llama, Titi? La Escuela de la Vida. Oye, los títulos son... estamos estudiando el libro de la educación, ¿ah? La Escuela de los Profetas, la Escuela de la Vida. El libro de la educación tiene esos títulos. El Señor les bendiga. Nos escuchamos en un nuevo podcast. Chao. Chao, que estés bien.